El Parque Nacional Sarigua, ubicado en la provincia de Herrera, Panamá, es una albina, un área que ha experimentado un intenso proceso de salinización, donde la sal se acumula significativamente en el suelo. El nombre Sarigua proviene de un vocablo indígena que significa sal y agua, lo que refleja la profunda influencia del mar y la particular clasificación del suelo a medida que la marea se retira. La aridez observada en Sarigua es una consecuencia directa de una compleja interacción geohidrológica, donde la salinización del suelo, impulsada por la entrada y salida del mar, la acción de los ríos, la acumulación de sedimentos y la influencia de la actividad humana, limita el desarrollo de la vegetación. Esta comprensión es crucial para explicar las observaciones sobre los pozos secos y pequeños. El proceso de salinización en Sarigua se remonta a miles de años, siendo el resultado de cambios geológicos y exacerbado por la deforestación. Los suelos son predominantemente lateríticos, con una composición franco-arcillosa en las áreas de tierra firme y franco-arenosa en los bajos del río Parita y en los manglares. El pH de estos suelos varía, siendo ácido en las áreas con vegetación tendiendo hacia la neutralidad en las albinas. Sarigua se encuentra en la región más árida de Panamá, conocida como el Arco Seco. Su clima es tropical seco o sabana tropical, con una estación seca y una estación lluviosa. La precipitación anual es una de las más bajas del país, oscilando entre 967,53 milímetros y 1,272 milímetros, y puede ser tan escasa como 400 milímetros anuales en la estación seca. Las temperaturas son extremas, con un promedio de 41 grados durante el día y 19 grados por la noche, pudiendo alcanzar los 45 grados en la época seca. Durante la estación seca, la intensa evaporación contribuye a la formación de una capa de limo verde o sal en la superficie terrestre. La combinación de baja precipitación, temperaturas elevadas y la salinización del suelo genera un ciclo de retroalimentación negativa que impacta directamente la retención de agua superficial. La alta tasa de evaporación no solo conduce al secado de las fuentes de agua, sino que también provoca la concentración de sales en la superficie, dificultando la infiltración y el desarrollo de vegetación. Este fenómeno explica por qué los pozos observados serían pequeños y secos, especialmente fuera de la temporada de lluvias. El Parque Nacional Sarigua figura entre los atractivos con los pozos termales, también conocidos como los pozos minerales. Sin embargo, es crucial analizar si son termales en el sentido de aguas naturalmente calentadas por actividad geotérmica. La información disponible no proporciona evidencia que respalde una fuente de calor geotérmico significativa para estos pozos. La frase, también conocidos como los pozos minerales, sugiere que su característica predominante es su alto contenido mineral, lo cual es altamente coherente con el ambiente salino de Sarigua. La ausencia de menciones de actividad geotérmica o de estudios de alta entalpía en el contexto de Sarigua, sumada a la presencia de proyectos de energía solar y eólica que aprovechan sus condiciones climáticas superficiales, indica que los pozos termales de Sarigua son, en realidad, pozos minerales cuya temperatura no se eleva por calor geotérmico. En contraste, Panamá sí posee zonas con actividad geotérmica confirmada y estudiada, como el Valle de Antón, Chitracalobre y Barú Colorado. En estas áreas, se han realizado estudios geovulcanológicos y geoquímicos que han revelado temperaturas de hasta 100 C a 160 C en algunas fuentes. Los pozos termales genuinos se forman cuando el agua de lluvia se infiltra profundamente en la tierra, se calienta por el gradiente geotérmico, la desintegración de elementos radiactivos y la fricción con las fracturas rocosas, para luego ascender a la superficie cargada de minerales disueltos. No existen registros de estudios geotérmicos de alta entalpía en Sarigua que indiquen la presencia de fuentes de calor profundas. La geología de Sarigua se define por una llanura fangosa y arenosa, que forma parte de una albina. Sus suelos son lateríticos, y se observan suelos mineralizados y rocas de origen volcánico, modeladas principalmente por la erosión eólica. El parque es una extensa planicie sedimentaria, resultado de la escorrentía de las áreas circundantes, la erosión y sedimentación constante de los ríos Santa María y Parita y los efectos de las mareas de la bahía de Parita. La clara distinción entre la geología predominantemente sedimentaria y salina de Sarigua y la geología volcánica e ígnea de las verdaderas zonas geotérmicas de Panamá es fundamental para comprender la naturaleza de sus pozos. Dada la naturaleza de Sarigua como una albina con un proceso de salinización muy marcado, es lógico inferir que los pozos minerales contendrán una alta concentración de sales solubles. Estas incluyen principalmente cloruro sódico, pero también otros compuestos como sales de sodio, potasio, calcio, magnesio, sulfatos, cloruros, carbonatos y bicarbonatos.
Los suelos salinos en Sarigua se forman a partir del arrastre de materiales por escorrentía desde las áreas circundantes y la posterior acumulación de sedimentos. El propio nombre Sarigua, que significa sal y agua, es una clara indicación de la prevalencia de estos minerales en el ambiente. La observación de pozos secos y pequeños no es una anomalía, sino una manifestación directa y esperada del ciclo hidrológico extremo de Sarigua. Durante la estación seca, la interacción entre la baja precipitación, las altas temperaturas y la salinidad del suelo crea un entorno donde las acumulaciones de agua superficial son inherentemente efímeras. Sarigua se caracteriza por un clima tropical de sabana con una estación seca prolongada y una estación lluviosa. Durante la estación seca, la precipitación es mínima y las temperaturas son extremadamente altas, lo que resulta en una intensa evaporación. Esta combinación es el factor principal que conduce a que las fuentes de agua superficiales, incluidos los pozos minerales, se sequen completamente o reduzcan drásticamente su tamaño. La marcada estacionalidad hídrica de la región se evidencia en los estudios hidrológicos realizados en las cuencas de los ríos Santa María y Parita. Las albinas de Sarigua son zonas deprimidas, compuestas por rocas sedimentarias marinas y depósitos cuaternarios. Los suelos son lateríticos. La formación de estas depresiones o agujeros está intrínsecamente ligada al proceso de salinización y a la dinámica del agua y el viento. La salinización se produce por la entrada y salida de mar, así como por el arrastre de sedimentos por escorrentía y su posterior acumulación. Durante la época de lluvias, las áreas bajas del parque se inundan, formando lagunas de agua salobre. Cuando esta agua se evapora en la estación seca, deja una capa de limo verde o sal en la superficie del suelo. En salares con costras arcillosas, la disolución y recristalización estacional de las sales en la superficie, influenciada por las fluctuaciones de nivel freático y las precipitaciones, es un proceso dinámico que puede generar formas abovedadas o agujeros que se rompen fácilmente. La erosión eólica e hídrica, exacerbada por la escasa vegetación en las albinas, también juega un papel fundamental en la modelación del paisaje, creando cárcavas y otras depresiones. La experiencia visual de encontrar los pozos secos y pequeños es la manifestación directa y esperada de la morfodinámica de la albina bajo condiciones de sequía extrema. La combinación de la salinidad, la erosión constante y la intensa evaporación no solo reduce drásticamente los cuerpos de agua, sino que transforma la superficie del parque en un paisaje árido y polvoriento con las características distintivas de un desierto de sal. Durante la estación seca, la vasta extensión del Parque Nacional Sarigua se transforma en lo que visualmente se asemeja a un desierto de polvo suave, donde la erosión eólica es un problema significativo y visible. La superficie del suelo puede mostrar un blanqueamiento distintivo y la presencia de cristales de sal, así como vastas áreas de suelos desnudos donde la vegetación no puede prosperar debido a la alta salinidad. La ausencia de agua en los pozos durante la sequía es una manifestación directa de la intensa evaporación y la limitada recarga de agua. La presencia de una capa de limo verde o costras de sal en el fondo de estas depresiones es un residuo claro de la evaporación del agua salobre que alguna vez las llenó. Para aquellos que deseen observar los pozos con agua y apreciar una vegetación más exuberante, la estación lluviosa, que se extiende de mayo a noviembre, sería el periodo más adecuado para visitar Sarigua. Durante esta época, las áreas bajas del parque pueden inundarse, creando lagunas temporales que alteran significativamente el paisaje. Por otro lado, si la visita se realiza durante la estación seca, de diciembre a abril, se debe esperar un paisaje considerablemente más árido. En este periodo, la superficie de los pozos estará seca y probablemente cubierta por capas de sal o limo, y existe la posibilidad de experimentar tormentas de arena. Sin embargo, esta época ofrece una visión única y auténtica de la albina en su estado más característico, revelando las fuerzas naturales que la moldean.